¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres. Espero se encuentren bien, cuidándose como siempre, ¿no? En esta situación, ¿ok? Que todavía debemos, pues, ¿no? Tomar las medidas necesarias para, ¿no? Justamente prevenir, ¿no? Una y otra enfermedad que ahora están, pues, afectando, ¿no? A la sociedad. Bueno, jóvenes, vuelvo a repetir, espero se encuentren bien. Nosotros vamos a continuar con las sesiones de historia, esta vez tratando un tema importante, ¿no? Trascendente, que dejó huella, ¿ok? Y que se refiere a la obra de don José de San Martín en nuestro país, ¿no? La obra de don José de San Martín luego de haber proclamado nuestra independencia, ¿ok? Sabemos que el liderazgo de don José de San Martín viene en el acontecimiento denominado la Corriente Libertadora del Sur. Bueno, esta Corriente Libertadora del Sur, ¿ok? Que va a tener su punto más alto, ¿no? Con la proclamación de la independencia, ¿ok? Va también a contener como un suceso importante, ¿no? A el gobierno de don José de San Martín ya en nuestro territorio. El gobierno, ¿ok? Ya no como las acciones libertarias, ¿no es cierto? Sino como un protector, ¿ok? Porque la denominación que se le da a San Martín, ¿no? Es de protector. El nombre del gobierno que se le da, ¿no? Es el de protectorado. Es por eso que aquí hacemos la distinción. San Martín no es considerado un presidente del Perú, aunque algunos lo consideran así, ¿ok? San Martín es considerado un protector. San Martín es considerado un protector, ¿ok? Muy bien, allí estamos con unas imágenes, ¿no? Observando, a manera de introducción, las 10 frases de don José de San Martín, ¿no? Muy bien, allí usted lo puede observar mientras se van agregando como de costumbre, ¿no? Recuerden dejar sus interrogantes porque la idea es justamente esa. La idea es la interacción, ¿ok? La idea es que a través de los mensajes, ¿no es cierto?, ustedes puedan plantear sus preguntas, las cuales las vamos a ir respondiendo, ¿no? Siempre lo hacemos, o la mayoría de casos, lo hemos venido haciendo, pero de manera total, ¿no es cierto? Muy bien, entonces les decía que vamos a entrar pues a este gran tema de lo que es el protectorado, ¿no? Listo. Entonces, el protectorado de don José de San Martín, ¿ok? Libertador del Perú, de origen argentino, como nosotros sabemos, ¿no? Muy bien, entonces, empecemos. Aquí el esquema, que ustedes ya lo conocen porque lo hemos visto en un anterior trabajo también, ¿no? En un PPT, y que sirve para ubicarnos, ¿ok? En el tiempo, ¿no? Los acontecimientos que iban sucediendo uno tras otro. Bueno, todo empezaría aquí en 1817, como vemos allí, ¿no? El 5 de enero de 1817, San Martín inicia el paso a través de los Andes, principalmente a través de los pasos de Uspallata y de Los Patos, lo que le permite atravesar la cordillera andina desde Argentina a lo que es Chile, ¿ok? Sigamos. El 12 de febrero, San Martín derrota a las fuerzas realistas en la batalla de Chacabuco. Esto con miras a independizar a lo que es Chile, ¿no es cierto? El 12 de febrero del mismo año, 1818, Fernando O'Higgins proclama la independencia de Chile, ¿no? Al año de esa batalla. Muy bien. Derrota patriota en un asalto al campamento patriota en Cancha Rayada, ¿no? Recuerda que en la campaña de independencia de Chile se dieron 3 batallas, ¿no? Chacabuco, que fue una victoria patriota;
Cancha Rayada, que fue una derrota patriota, y Maipú, que selló la independencia a favor de los patriotas, claro, ¿no? Muy bien, 5 de abril de 1818, triunfo patriota en la batalla de Maipú, Santiago de Chile, ¿no? Allí sellando la independencia de este país, porque la estrategia de San Martín era justamente eso, ¿no? Era atravesar los Andes como una ruta alterna al Alto Perú. ¿Por qué San Martín no fue por el Alto Perú? Porque en esa zona los peruanos, los patriotas, habrían sufrido muchas derrotas. Y es por eso que busca una ruta alterna, y bueno, es los Andes la que él ubica a través de los pasos para llegar a Chile, darle la independencia y luego continuar al Perú, ¿no? Que era el objetivo, digamos. Muy bien, 1819, 14 de enero, parte rumbo al Perú una expedición exploratoria al mando de Lord Cochrane, ¿no? El marino inglés que era un aliado de don José de San Martín, de los patriotas. Sigamos allá. 1820, 20 de agosto, se embarca la expedición libertadora, ¿no? Una vez que Tomás Cochrane, o Lord Cochrane, como se le conoce, ya había dejado pues prácticamente listo el camino, ¿no? Haciendo propaganda a la llegada del ejército de San Martín, reclutando gente, castigando a los que se oponían, repartiendo volantes, pasquines, ¿no? Anunciando la independencia, ¿no? Ahora ya San Martín se embarca, ¿no es cierto?, hacia el Perú. 1820, 7 de diciembre, la expedición libertadora llega a la bahía de Paracas y desembarca al día siguiente, ¿no? Dice la historia que los españoles no pusieron resistencia, no hicieron oposición a este desembarco. Bien, 1821, como vemos allí, ¿no?, de un color que resalta la presencia de don José de San Martín, ¿ya? Muy bien, allí dice: entrevista de San Martín y el virrey La Serna en la hacienda de Punchauca. En la hacienda de Punchauca, ¿ok? En la hacienda de Punchauca, lo cual no llegó a ningún acuerdo, ¿no? No llegó a ningún acuerdo mutuo entre ambos porque tenían posiciones distintas. Ninguno quería ceder. Bien, 25 de junio al 8 de enero de 1821, el general realista Canterac abandona Lima. ¿Ok? Abandona Lima. Bueno, esto por ya la presencia de don José de San Martín, ¿no? Y el avance que había tenido, claro. ...5 de julio... el virrey José de la Serna también abandona Lima ante la cercanía de las fuerzas del Ejército Libertador, ¿no? El virrey José de la Serna habría pues marchado hacia lo que es el sur, ¿ok? 9 de julio, San Martín ingresa a Lima, evitando ser visto. Quería estar seguro de la información recibida, o sea, de que el Libertador, bueno, quería estar seguro, ¿no?, de que los realistas o sus principales autoridades al menos ya habían dirigido hacia el sur. 28 de julio, San Martín proclama la independencia del Perú. 3 de agosto, San Martín asume el mando político-militar con el título de protector, ¿no? Y como les decía, como protector, no como presidente, ¿ok? El cargo político-militar era el de protector del Perú. Muy bien, sigamos. 1822, 1 de mayo, San Martín convoca el primer Congreso Constituyente. Se instaló el 20 de septiembre, ese mismo día San Martín se dirigió a Ancón y viajó rumbo a Valparaíso el 22 de septiembre, a Chile. 26 y 27 de julio, fracasan en Guayaquil las conversaciones entre Bolívar y San Martín, ¿no? San Martín buscaba el apoyo de Bolívar. Bolívar pensaba que él no podía estar sobre San Martín, ¿no? Al menos era lo que Bolívar decía, ¿no? Él prácticamente le dijo a San Martín: general, yo no puedo estar sobre usted, sería como una falta de respeto, ¿no? Pero
también manifiestan otros especialistas de que habían intereses, pues, ¿no? Que en realidad Bolívar quería todo el protagonismo. Bueno, ante este no acuerdo es que San Martín decide pues regresar al Perú para posteriormente retirarse de él, ¿no? Y el Congreso de la República invita a Simón Bolívar a llegar a nuestro país, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a continuar con esta línea de tiempo que nos ha permitido a nosotros ubicarnos, ¿no es cierto? Ubicarnos en lo que sería, pues, ¿no? Todo este acontecimiento de San Martín y la corriente libertadora del sur. Muy bien. El protectorado, ¿no? El tipo de gobierno que ejerció San Martín. Es un gobierno provisorio, o sea, temporal, ejercido por el general José de San Martín, tras la proclamación de la independencia del Perú, del dominio virreinal español, ¿no? Que ellos nos tenían pues dominados, estábamos bajo su yugo, su dominio, ¿no es cierto? El protectorado no fue una forma de gobierno definido, fue un gobierno transitorio, en el cual San Martín asume el título de protector de la independencia, hasta la instalación de una asamblea constituyente, ¿no? Bueno, esta asamblea constituyente nace del primer congreso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Recuerden, el protectorado es un gobierno de tipo temporal, transitorio, ¿ok? Muy bien. Aquí los datos generales. La denominación que se nos está recordando, ¿no? El protectorado. Periodo del 3 de agosto de 1821 al 20 de septiembre de 1822, ¿no? Como vemos allí, ¿no? Como allí estamos observando, fueron unos meses, ¿no? No fue un periodo tan extenso, por eso nos dicen transitorio, temporal, pero que sí fueron trascendentes, ¿ok? Por lo que hizo San Martín y también porque el pueblo pudo tener más clara la idea de lo que quería, pues, ¿no es cierto? Está bien, San Martín era el líder de la corriente libertadora del sur, del ejército patriota, pero no significaba eso que se le iba a aceptar todas las ideas para que la naciente República Peruana no continúe así. Y es por eso que el pueblo y sus representantes también ponen allí sus ideas, ¿no? Y bueno, algunas van a ser contradictorias a lo que San Martín quería, ¿no? Entonces este gobierno del protectorado es trascendente, no solo por lo que San Martín hizo, que ya vamos a ver, sino también porque permitió al pueblo y a sus autoridades, ¿no? Discernir, darse cuenta de qué era lo mejor para el Perú. Bien, José de San Martín asume el título de protector de la independencia. Se creó un estatuto provisorio, ¿no? Siempre un gobierno, sea de uno u otro tipo, tiene que tener una base legal, tiene que tener un conjunto de leyes, ¿no es cierto?, que le permitan pues gobernar justamente, ¿no? Y aquí no se dio una constitución como tal, pero se dio un estatuto provisorio, provisional, temporal, ¿no? Mientras, insisto, las autoridades peruanas iban decidiendo lo mejor para el Perú. Seguimos acá. El ideal político, ¿no? ¿Qué se buscaba? ¿Ok? Se busca establecer una monarquía constitucional, o sea, San Martín, ¿ok? Don José de San Martín, o el santo de la espada, como se le conoce, ¿no es cierto? Buscaba una monarquía constitucional, ¿ok? ¿No buscaba una república? No. Pero si nos habíamos liberado de los españoles después de 300 años, ¿no?, o más de estar dominados por ellos, ¿por qué ahora seguir con una especie o tipo de monarquía, ¿no? He ahí la pregunta, ¿no es cierto? Usted también se puede preguntar, ¿no? ¿Y creen ustedes que el pueblo, después de el dominio español, después de ir venciendo a los españoles poco a poco, batalla tras batalla, quería ahora tener una monarquía? Pues la respuesta es no, no es cierto. El pueblo no quería una monarquía. He allí el primer conflicto, ¿no?, de ideas, ¿no?, contradictorias entre lo que quería San Martín, que era una monarquía constitucional, y lo que quería el pueblo, pues, ¿no?, que era una república. ¿Ok?
como vemos allí, ¿no? Para nosotros. Bien, para ubicarnos aquí tenemos los tipos de monarquía, ¿no? Y para ver lo que San Martín pretendía, pues el tipo de gobierno que San Martín pretendía, ¿no? Monarquía absoluta, el poder absoluto, o sea, todo el poder investido en una sola persona, así como eran los gobiernos de Europa Occidental, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, ¿no? Todo el poder investido en una sola persona. Ok, el poder político, militar, económico, religioso, incluso considerado el rey hijo o de origen divino, ¿no es cierto? Hijo de Dios. Todo el poder investido en una sola persona. Monarquía absoluta. Monarquía constitucional, que es lo que San Martín quería, ¿no es cierto? Poder ejecutivo serían el rey y los ministros. Ok, el rey y los ministros. El poder legislativo sería formado por un parlamento que, como allí dice, sería por soberanía nacional, o sea, elegido por el pueblo, ¿no? El pueblo elegiría a sus representantes y estos serían parte, pues, ¿no? Del parlamento. Parlamento, rey, soberanía compartida, o sea, que el rey también tendría injerencia. El rey también influiría en las decisiones del legislativo, ¿ok? Aplicaría soberanía compartida, ¿ok? Ejercería poder sobre el territorio, tanto el rey como el parlamento. Monarquía parlamentaria. Ningún poder. Forma de la jefatura del Estado, ¿no? ¿Qué quería San Martín? ¿Cuál de los tipos de monarquía? La monarquía constitucional. ¿Ok? Y que, como vengo diciendo, el pueblo no quería pues este tipo de gobierno planteado en el protectorado. Aquí, proyecto político. San Martín quería implantar en el Perú una monarquía constitucional y para ello dio los siguientes pasos. Ok, vamos a mencionarlos, ¿no? Sin antes veamos allí una imagen, ¿no? De José de San Martín con la cronología de su vida. Seamos libres, lo demás no importa. Y bueno, es así, ¿no es cierto? Es la libertad pues uno de los valores más importantes, pero recuerde que la libertad siempre demanda responsabilidad, ¿no es cierto? No se puede hacer lo que uno desea, siempre tiene que estar sobre los límites de la responsabilidad. Muy bien, ¿cuáles son los pasos del proyecto político de San Martín? Primero, envió una misión a Europa a cargo de García del Río y Enrique Paroicien, James Paroicien, como allí dice, ¿no? Para traer un príncipe de Europa que reine en el Perú. O sea, miren la intención, ¿no? De San Martín, traer un príncipe de Europa, no necesariamente española, no necesariamente español. Envió a estos dos personajes, a estos dos emisarios, ¿no es cierto?, para que busquen un príncipe allá en Europa y pueda gobernar el Perú, reinar en el Perú. El pueblo no estaba de acuerdo, pues obviamente, ¿no es cierto? El pueblo siempre quiso que los propios peruanos sean las autoridades, ¿no? Muy bien. Siguiente. Allí vemos, ¿no? La imagen de estos dos personajes. Juan García del Río, ¿ok? Y el sospechoso cirujano inglés, ¿no? ¿Por qué la denominación del sospechoso cirujano inglés a Paroicien? Porque este señor, antes de ser parte de la causa patriota, había sido, bueno, este señor de origen inglés, ¿no? Antes de ser parte de la causa patriota, había sido detenido acá en América, acusado de espionaje. Ok, acusado de espionaje. Fue detenido, pero sus buenas relaciones, ¿no?, hicieron de que no se le trate pues como a un espía convencional, ¿no?, con maltratos o la cárcel directa. ¿Qué habría pasado? A este señor, ok, a este señor lo detienen,
pero muy hábil y aconsejado por sus asesores, ¿no es cierto?, sus amistades, hacen pues de que este señor se nacionalice argentino. Y al nacionalizarse argentino ya comienza a obtener beneficios. Incluso entra como parte de la milicia, como parte de los militares, ¿no? Tanto así que llega pues a servir al ejército patriota, ¿no? E incluso se hace muy allegado a lo que es la figura de don José de San Martín. ¿Ok? Muy bien, entonces García del Río y Enrique Paroizién, los encargados, ¿no?, por don José de San Martín de ir a Europa a buscar un príncipe que reine el Perú. ¿Qué más pretendía San Martín en su proyecto político? ¿Ok? ¿Qué más pretendía? Creó la Sociedad Patriótica, organización política social que tenía la finalidad de formar una base social que apoye y respalde sus ideas políticas. ¿Ok? Entonces, San Martín no quería estar solo en esta misión. Como tenía muchos adeptos, muchos seguidores, ¿no?, tuvo la idea de crear la Sociedad Patriótica, organización política social, que tenía la finalidad de formar una base social que apoye y respalde sus ideas políticas. ¿Ok? O sea, aquí esta sociedad patriótica, ¿no?, estaba formada por muchos personajes que apoyaban la idea de San Martín, la idea de una monarquía constitucional. ¿Ok? Muy bien. Entonces se mandó una misión, ¿no?, García Paroizién, buscando un príncipe europeo, y también se creó la Sociedad Patriótica. Pues, ¿no?, vamos a avanzar. Aquí un ejemplo, ¿no?, de la Sociedad Patriótica, ¿okay?, que buscaba pues, ¿no?, reunir a los que habían luchado por la independencia, ¿no?, y que ahora respaldaban la idea de don José de San Martín. ¿Okay? Vamos a decir también que no todos pues compartían la idea de don José de San Martín, ¿okay?, que algunos pensaban diferente, ¿no?, como lo venimos diciendo. Aquí, ¿qué más hizo San Martín en este proyecto político? Cambió los títulos de Castilla por los títulos del Perú. O sea que solamente se dio un cambio de figura nada más. En el fondo los españoles iban a seguir teniendo sus privilegios. ¿Ok? Muy bien. Dice, quiere decir que en esencia mantenía a la aristocracia nobiliaria colonial todavía. La aristocracia eran pues las personas, ¿no es cierto?, más adineradas, los que dirigían pues los destinos, ¿no es cierto?, del país, o al menos lo pretendían, ¿no?, en este tiempo. Y San Martín no quería acabar con ellos y con sus títulos, solamente quería hacer un cambio, ¿no? Los títulos de Castilla, dejarlos de lado y ahora mencionarlos, tomarlos como los títulos del Perú. ¿Ok? Los títulos del Perú. Muy bien. Entonces, obviamente, ¿no?, a la población peruana esto tampoco le convenía, ¿no? ¿Cómo es posible que después de 300 años, ¿no?, de dominio español, que podemos mencionarla desde la invasión española, ¿no es cierto?, hasta los diversos o las diversas formas de explotación que ellos realizaron acá en el Perú, cómo es posible que se les siga otorgando pues una cantidad de, o se les siga manteniendo con los títulos, ¿no? Bueno, pues esto en lugar de darles, ¿no?, su lugar correspondiente, o pedirles mejor que se regresen a España, ¿no?, se les mantenía con los títulos. Esto al pueblo no le pareció para nada, obviamente. Bien, aquí, ok, una imagen más, ¿no?, de recreación de cómo habría sido aquella época, ok, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué más hizo San Martín como parte del proyecto político? Estableció dos condecoraciones.
la Orden del Sol para los varones y la Banda de la Seda para las damas. La Orden del Sol y la Banda de la Seda, así es, porque San Martín quería apoyo pues en su proyecto político, ¿ok? Y ese apoyo también lo iba a obtener congraciándose con las personas, ¿no? Y es por eso que estableció estas dos condecoraciones, la Orden del Sol para los varones y la Banda de la Seda. En el caso de la Orden del Sol, se mantiene hasta la actualidad, ¿ok? Se mantiene todavía y es entregada pues a personajes destacados, ¿no? De los diversos ámbitos que suman al desarrollo del Perú. Bueno, en este caso la Orden del Sol y la Banda de la Seda. Vamos a ver algunos detalles más, ¿no? Como por ejemplo esta imagen, ¿no? De la Orden del Sol, ¿ok? 1821. Una recreación, ¿no? De cómo habría sido la Banda de la Seda. Hoy por hoy la Orden del Sol es lo máximo, ¿no? Que se le puede entregar a un personaje, ¿no? Ilustre, ¿no es cierto? A un peruano que ha hecho bastante por el desarrollo, insisto, de nuestro Perú, ¿no? Aquí, en el caso de la Orden del Sol, reconvierte los títulos nobiliarios de Castilla en peruanos, ¿ok? Reconvierte los títulos nobiliarios de Castilla en peruanos, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Seguían los españoles con sus títulos, pero ahora ya denominados como del Perú. Premia a los que lucharon por la independencia, ¿ok? Premia a los que lucharon por la independencia, pero más que eso, a los que seguían apoyando su proyecto político, ¿ok? La oposición, ¿no? Obviamente había gente que no estaba de acuerdo con ello, ¿no? Lo venimos diciendo. Dentro del seno de la sociedad patriótica nació una fuerte oposición a las ideas políticas de San Martín por parte de los liberales, ¿no? ¿Quiénes son los liberales? Los que vienen a plantear ideas nuevas, ¿no es cierto? Los que ya no quieren seguir con el dominio español de ningún tipo, los que ya no quieren seguir con ningún tipo de monarquía, ¿no es cierto? Los que traen ideas nuevas. ¿Y cuáles eran esas ideas nuevas? La participación popular, la elección de autoridades, ¿no es cierto? Democracia, claro. Querían también una forma de gobierno distinta a la monarquía planteada por San Martín, a la monarquía constitucional, ¿no? Muy bien. El principal líder opositor, José Faustino Sánchez Carrión, ¿ok? José Faustino Sánchez Carrión, denominado el Solitario de Sayán, ¿no? Que expresa sus ideas en contra de don José de San Martín, ¿ok? En un órgano periodístico llamado La Abeja Republicana, ¿no? Así como se hace la comparación, ¿no? Con este animal tan importante como es la abeja, ¿no? Y su mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Cómo pica, ¿no es cierto? Cómo causa allí problemas, ¿no? Cuando nos pica. E igualmente este periódico causaba problemas a el proyecto político de San Martín, porque le hacía oposición con lo que allí se planteaba, ¿no? Tú sabes que hay dos formas de luchar, una ir a las armas y otra es la lucha con las ideas, ¿no es cierto? Y las ideas estaban plasmadas allí y hacían pues que el pueblo peruano se diera cuenta, ¿no? De que no era lo ideal tener una monarquía constitucional, ¿ok? Muy bien, aquí José Faustino Sánchez Carrión en su cronología de vida, ¿ok? Principal opositor a la monarquía constitucional o principal opositor a el proyecto político de don José de San Martín, el Solitario de Sayán, ¿ok? Su medio de expresión, la Abeja Republicana, ¿no? Bueno, lo del Solitario de Sayán es una localidad en Porhuacho, Lima, ¿no? Que era el lugar de nacimiento de este personaje, ¿ok? Su medio de expresión, repito, la Abeja
republicana. ¿Correcto? Muy bien. Aquí vemos un extracto, una parte, ¿no?, de lo que sería este medio de expresión. ¿Okay? La abeja republicana, jueves 15 de agosto de 1822. Cartas remitidas por el solitario de Sayan. Era el apelativo, ¿no?, el seudónimo que utilizaba. ¿Okay? El solitario de Sayan. Señor editor de la abeja republicana. Sayan, agosto 6 de 1822. Muy señor mío, con fecha 1 de marzo, último dirigí al editor del correo mercantil de esa ciudad una carta sobre la inadaptabilidad del gobierno monárquico al Estado Libre del Perú. Y la suerte de este desgraciado papel fue la de un niño, a quien le cortan la cabeza al tiempo de nacer. Su padre y madre, que soy yo, y el editor, que le sirvió de comadre, tuvimos que encomendarnos al ángel de la guarda. ¿No? Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender aquí? ¿No es cierto? Que no era posible, pues, que no era dable que un pueblo que recién había logrado su libertad, ¿no?, acepte una monarquía constitucional. Eso no puede darse, pues. Eso no puede darse. ¿Ok? Entonces, allí, ¿no?, cómo motivaba Faustino Sánchez Carrión con esas importantes ideas, ¿no?, reflexiones de por qué era necesario, ¿no?, no aceptar la monarquía constitucional. Muy bien. Vamos a continuar. Ministerios del Protectorado. Se crearon 3 ministerios: Relaciones Exteriores, Guerra y Hacienda. Relaciones Exteriores, Guerra y Hacienda. ¿Ok? El Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo liderado por Juan García del Río. Juan García del Río, ¿no?, que hace un momento hemos mencionado, era parte de la misión García Paroicien, ¿no?, que se fue a Europa por encargo de San Martín para buscar un príncipe europeo que gobierne el Perú. ¿Ok? Se coloca allí Nueva Granada, ¿no?, el virreinato de Nueva Granada, que tú recuerdas está formado por Colombia, Guayaquil, ¿no es cierto?, Panamá, porque era su lugar de origen. ¿Ok? El ministro de Guerra, Bernardo José Monteagudo. Muchos mencionan de que Monteagudo era la mano derecha de don José de San Martín. ¿Ok? Era el más allegado de sus asesores, digamos así. ¿Ok? Bernardo de Monteagudo, argentino. Ministro de Hacienda, José Hipólito Unanue y Pavón, peruano, ¿no? Recordar que Unanue, ¿no es cierto?, considerado como un precursor también por la historia del Perú, pero un precursor reformista. Y recordemos que un precursor reformista es aquel, ¿no?, que pretendía cambios en la política peruana, pero seguir ligado a la autoridad del rey. Y justamente por eso aquí aparece Hipólito Unanue, pues, ¿no?, porque quería cambios para el Perú, pero compartía también las ideas de San Martín, ideas de una monarquía constitucional. Entonces, Juan García del Río, Monteagudo y también Hipólito Unanue, cada uno en sus respectivos ministerios, ¿no? Relaciones Exteriores, Juan García del Río. Monteagudo, de Guerra, mano derecha de San Martín. E Hipólito Unanue, ministro de Hacienda, ¿no? Ministerio de Hacienda que, bueno, ya es extinto en el Perú y que ahora sería, pues, lo más cercano al ministro de Hacienda sería el ministro de Economía, ¿no? O ministra. Muy bien, vamos a continuar. Aquí, ¿no?, Juan García del Río, primer ministro de Relaciones Exteriores. Primer ministro de Relaciones Exteriores.
superiores. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Aquí Bernardo José Monteagudo, ¿no? Que algunos textos lo mencionan como un mulato, ¿no? O sea, de padre, o mejor dicho, de padres, ¿no? Uno africano y otro pues español, pero nacidos en América, ¿no es cierto? Ok, Monteagudo, nacido en Argentina específicamente. Aquí Hipólito Unanue, ok, el ministro de Hacienda, ¿no? Durante el protectorado de don José de San Martín, ¿correcto? Aquí habíamos dicho que todo tipo de gobierno necesitaba pues una base legal, ¿no? Un conjunto de leyes importantes para guiarse, ¿no? De lo que se debe hacer pues en este gobierno temporal, ¿no? Que San Martín lideraba. Características o principales características de este estatuto provisorio. Es la base jurídica del protectorado, no lo olvide, ¿ya? El estatuto provisorio es la base jurídica del protectorado, la base jurídica, ¿correcto? La base legal, ¿ok? Porque cada vez que usted escuche jurídico tiene que ver con la administración de leyes, ¿ok? 2. Legitima el poder de San Martín, ¿ok? Legitima el poder de San Martín. O sea, de manera oficial se le reconoce como un protector. Establece, en el número 3, establece la división de poderes. Esa división de poderes que proviene, ¿no es cierto?, de las figuras de la revolución, de la independencia allá en Europa, ¿no es cierto? Muy bien. Establece la religión católica como oficial. La religión católica como oficial. 5. Considera ciudadanos del Perú a todos los nacidos en América. A todos los nacidos en América. 6. Aprueba el delito de traición a la patria. Aprueba el delito de traición a la patria. ¿Okay? Esto con la intención, ¿no? Esto con la intención de castigar pues a quienes no realicen algo en contra del gobierno peruano. Obviamente casos graves, ¿no? Como por ejemplo espionaje, ¿no? Como por ejemplo la entrega de datos importantes a otros gobiernos, ¿no? Porque si bien es cierto el Perú se había liberado de los españoles, ¿no es cierto?, tenía todavía enemigos en el aspecto comercial, económico, ¿no? Uno de ellos era Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar. Primer debate político. Entonces, en este tiempo del protectorado, ¿ok? En este tiempo del protectorado se realizó el primer debate político. Este debate tiene como escenario el Perú, pero más específicamente Lima, ¿ok? Más específicamente Lima. Como periodo de duración tendrá lo que duró el protectorado. Tendrá lo que duró el protectorado, de agosto de 1821 a septiembre de 1822. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos aquí. Entre los grupos enfrentados tenemos a los monarquistas. Monarquistas que son los que apoyaban, pues, obviamente la idea de don José de San Martín. Y republicanos, donde estaba, por ejemplo, Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Que pretendía, pues, que el Perú tenga este tipo de gobierno. ¿Qué discutían? ¿No? El tema central era la decisión de cuál iba a ser el sistema político del Perú a partir de su independencia.
a partir de su independencia. ¿Ok? Sistema político en debate. Por un lado, la monarquía constitucional, con un príncipe de Europa, ¿no? Y por otro lado, estaba la república unitaria. ¿Ok? La república unitaria, así como lo somos hasta la actualidad, ¿no? La constitución ejerce poder sobre todo el territorio. ¿Ok? No ejerce sobre algunas regiones y otras no, sino sobre todo el territorio. Somos una república unitaria. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces nosotros. Muy bien, entonces justamente, ¿no? Era pues el debate, el primer debate dado, ¿no? Justamente en el tiempo del gobierno del protectorado liderado por San Martín. Por un lado, monarquía constitucional y quienes la apoyaban, ¿no? Por ejemplo, Bernardo de Monteagudo apoyaba a la monarquía constitucional, era como uno de los principales líderes, ¿no? Y por otro lado, la República Unitaria, que tenía como principal representante defensor de esta idea a José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, ¿no? Bien, aquí justamente vemos, ¿no? Una especie de resumen, ¿no? en este esquema, ¿no? Por un lado, liberales, por otro lado, conservadores, ¿no? Siempre liberales tú tienes que entenderlo como que eran las ideas nuevas, ¿no? La propuesta de nuevas ideas, en este caso para el gobierno del Perú. Y por otro lado, los conservadores que querían mantener las ideas, en este caso, seguir con una monarquía, pues, ¿no? La república, que era la propuesta de los liberales, y la monarquía específicamente constitucional, que era la otra propuesta de los conservadores, ¿no? Líder Sánchez Carrión, solitario de Sayán, como lo decimos, y Bernardo Monteagudo por el otro lado, ¿ok? Defendiendo a lo que proponía el proyecto político de don José de San Martín, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver acá. La sociedad patriótica, principales aspectos. Se encuentra dirigida por Bernardo Monteagudo, más importante colaborador de San Martín, la mano derecha de don José de San Martín. Monteagudo es el más acérrimo defensor de la monarquía constitucional. ¿Ok? El más acérrimo defensor de la monarquía constitucional. Habían intereses, ¿no es cierto?, allí de traer un príncipe europeo y que gobierne el Perú. El pueblo no estaba de acuerdo con ello. Muy bien. Allí vemos una representación, ¿no?, actual, ¿ok?, de una serie que se dio en el canal del Estado, Televisión Nacional del Perú. En la parte izquierda vemos la figura de quien ha representado a don José de San Martín, y en la mano derecha, o en la parte derecha, a Bernardo de Monteagudo. ¿Ok? Entonces, son series importantísimas, ¿no? Bueno, el nombre de esta serie que se dio hace unos meses es El Último Bastión. El Último Bastión, ¿no? Que debe promocionarse más, ¿no? Las cosas importantes, buenas, deben promocionarse más todavía, ¿no es cierto? Muy bien. Porque como tú sabes, ¿no?, en las horas libres, ¿no?, en las horas de libre disponibilidad, ¿no?, en los recesos que tú tienes, en las horas compartidas con familia, ¿no?, también debe haber un poco de cultura, pues, ¿no es cierto? Y esta sería una magnífica elección, ¿no? El Último Bastión, ¿no?, que habla pues de el Ejército Libertador, la Fuerza Patriota en el Perú, ¿no? Muy bien. El objetivo de la sociedad patriótica era claro: difundir el ideal sanmartiniano. Sin embargo, luego se vio infiltrado por defensores republicanos, ¿no? Siempre allí los peruanos y también de otras nacionalidades que no querían la monarquía propuesta por San Martín. Propició en el Perú el primer debate político o doctrinario, ¿no? El primer debate político o doctrinario. Muy bien.
Economía durante el virreinato. Economía durante el virreinato. Ok, aquí lo vamos a... allí. San Martín dirigía a un precario estado que carecía de recursos económicos. Que carecía de recursos económicos, o sea que no tenía los recursos, ¿no?, como para desarrollar, o al menos no los tenía de manera próxima o inmediata, porque los españoles habían ejercido un tipo de economía que solo beneficiaba, pues, ¿no?, a ciertos grupos. Hablamos de la actividad minera, la actividad comercial, ¿no?, que no beneficia a los grupos de poder, ¿ok? El problema principal era expulsar totalmente a los españoles, que controlaban, ¿ok?, que controlaban el 80% del territorio patrio, pero su ejército era insuficiente, ¿no? Entonces se encamina, pues, ¿no?, parte del proyecto de San Martín a expulsar a estos personajes, ¿no es cierto?, a los españoles que se habían marchado a la zona sur, ¿no?, desde que el Libertador entra a Lima, ¿ok? Desde que el Libertador entra a Lima, muy bien. Entonces, como allí estamos nosotros dando, ¿no?, detalles, ¿no es cierto?, de lo que es, pues, esta o este gobierno temporal llamado el protectorado, ¿ok? Este gobierno temporal llamado el protectorado, ¿no es cierto?, donde estamos recorriendo, pues, algunas de las ideas principales, ¿no es cierto?, que se dieron en este gobierno provisional, temporal, ¿no? Como por ejemplo, estamos hablando de la sociedad patriótica, ¿no?, de la Orden del Sol, la Orden de la Seda, de cómo dentro de la sociedad patriótica surgieron republicanos que dieron la contra al proyecto político de San Martín, ¿no es cierto? Y así como estas, también vamos a ver otras obras más que son parte justamente del protectorado, ¿ok? Aquí en este último punto estamos mencionando, explicando también, ¿no?, de que el Perú estaba, pues, con una economía mala, negativa. ¿Por qué? Bueno, me detengo aquí porque es importante, ¿ya? La economía peruana había quedado, pues, devastada prácticamente, porque a los españoles, recuerda que cuando llegaron lo único que les importaba era el mercantilismo, era la acumulación de metales preciosos, la minería, ¿no es cierto?, el comercio, mientras que otras actividades propias del Perú, ¿no?, como la agricultura, la ganadería, tan importantes, las habían dejado de lado. Incluso los suelos, ¿no?, los suelos fértiles habían sido dañados por la minería, ¿no?, porque la minería, entre otras cosas, usa el mercurio, por ejemplo, ¿no?, que sirve para separar los minerales de otros recursos que ellos no querían, rocas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto había dañado, pues, las tierras fértiles en el Perú. Y ahora San Martín se enfrentaba a ese problema. Bueno, no solo San Martín, sino todo el pueblo, ¿no? Porque después de un largo periodo de dominación, ahora le quedaba, pues, buscar una forma de recuperarse, ¿no es cierto? Y no había dinero, pues, no habían recursos económicos, ¿no? Y aparte tenían el otro problema de que los españoles se resistían a dejar el territorio peruano, ¿ok? Se instalaron en el sur, sobre todo, y desde allí comenzaron, digamos, lo que sería su última resistencia, ¿ok? ¿Cómo expulsar a los españoles? ¿No? ¿Cómo expulsarlos? Darles o negociar con ellos algunas situaciones, ¿no? Negociar con ellos alguna forma de que estos se retiren del país, o ir a las armas, seguir peleando, ¿no? Entonces, he aquí que de alguna manera San Martín, con la sociedad patriótica, ¿no?,
con el cambiar los títulos de Castilla por los títulos del Perú, fue muy benevolente con los españoles, y eso al pueblo peruano no le pareció, pues, ¿no? Es por eso que van a surgir problemas, ¿no? Muy bien, vamos a seguir conversando, ¿no? Dialogando sobre esto, sobre este tipo de gobierno llamado el protectorado en los siguientes momentos, ¿no? Un abrazo, nos reencontramos en la segunda parte. Les saludó el profesor Luis Caicay Cáceres y nos estamos reencontrando.